Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Acompáñame con un cafecito, un té, un vaso con agua, tu bebida favorita y disfruta de tu espacio de cafeterapia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta y hoy estoy aquí con un té para platicar contigo. Fíjate que yo tenía un guión, oigan, siempre hago un guión para los episodios y todo bien preparado, planeado, pero no sé por qué hoy siento la necesidad de compartir una parte un poco más privada de mí. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Hoy te voy a platicar de cómo ha sido mi camino. Y es que, claro, ustedes están ahí escuchándome a mí hablar de estas cosas, pero pues no saben quién soy, qué hago, cómo llegué aquí, por qué sé lo que sé y por qué tengo un podcast y eso. Entonces me hace bastante sentido. Yo sabía que eventualmente iba a tener que compartir más sobre mí, solo que no pensé que este momento llegaría tan pronto, pero siento que ya es el momento. Y si hay alguna curiosidad sobre mí, es que soy una persona muy, no sé si decir sensible o intuitiva, pero a veces si yo siento que tengo que hacer las cosas, las hago y la verdad es que casi siempre sale bien. Así es que vamos a ver. De antemano pido disculpas porque hoy no tengo un guión, entonces no sé cómo va a quedar esto, no sé si me voy a repetir, estoy un poquito nerviosa, pero simplemente voy a arrancar y les voy a platicar cómo ha sido mi camino desde que era niña, más o menos enfocándome en lo importante que es por qué estoy aquí hoy hablando de todos estos temas. Pues amo a darle. Déjenme platicarles que desde que yo era niña, yo era una de estas personas muy sensibles a, a todo lo que pasaba a mi alrededor, ahora que lo pienso, tanto emocionalmente como energéticamente. No sé qué palabra utilizar, pero yo siempre veía cosas raras pasando en mi casa, en mi entorno, en la escuela, sombras y fantasmas, si les quieren decir así. Pero bueno, yo tenía esta sensibilidad también como un poquito con la pesadez, como cuando la gente se había peleado o estaba el ambiente muy tenso, yo me sentía muy afectada por esto y como que siempre lo sentí muy, muy hacia dentro de mí. Si alguien se peleaba, yo me sentía triste, lo cual me parecía muy extraño, entonces siempre pensé que había algo raro conmigo, o como que algo estaba mal o no me sabía manejar bien en la vida con las personas. Y la verdad es que de niña nunca tuve muchos amigos, ni era así súper popular, entonces pues eso reforzaba mi pensamiento. Pero bueno, quiero que sepan eso de mí. Desde niña tenía esta sensibilidad a diferentes cosas. Yo no veo así fantasmas o muertos directamente. He visto sombras. Más que nada yo los percibo, los siento, como que en la pesadez del ambiente, eso. Así es como ha sido siempre para mí. Como pues lo que le dicen el sexto sentido, la intuición, no sé, aparte de eso. No me voy a meter con temas súper científicos hoy de dar explicaciones, solo voy a contar eso. Y para mí, el contacto con la parte energética o la parte holística comenzó en la preparatoria. Cuando yo estaba en la preparatoria, conocí a varios amigos y otras personitas que andaban muchísimo más metidos en temas así extraños que yo, que en ese entonces hablaban de niños índigo, de registros akáshicos, de vidas pasadas, de ver auras. Y a mí me parecía todo muy interesante, pero no entendía para nada a lo que se estaban refiriendo. Yo crecí en un hogar católico, también fui a una escuela católica antes de entrar a la prepa, así es que pues no tenía idea de lo que me estaban hablando. Y me llamaba mucho la atención esos temas, me parecía muy interesante y muy lindo, la verdad, porque era todo como de, ay, sí, la conexión y la energía y los ángeles y todo bonito, pero yo no creía en nada de eso, o sea, a mí me llamaba la atención, me parecía interesante, pero yo medio los tiraba de locos, la verdad,
porque yo no sabía nada de eso, yo no sabía que eso existía ni nada. Y en la preparatoria, mi hermano que actualmente es terapeuta holístico, también andaba como en su camino de descubrimiento y él me presentó a lo que es el Reiki. La verdad no sé cómo llegó ahí, algún día lo traigo y le pregunto, pero el punto es que yo conocí lo que era el Reiki, no entendía muy bien de qué se trataba, pero a la par hay una cosa que se llama Qigong, que es como una práctica oriental antigua de como un control de la energía personal y el chi y todas estas cosas que para mí en ese entonces era muy extraño y sigue siendo un poquito extraño el usar esos términos. Pero bueno, el punto es que conocí el Reiki y empecé a meditar. Para mí en ese entonces meditar era vaciar la mente. Entonces yo me esforzaba mucho por vaciar la mente, por crear este espacio vacío y más o menos lo lograba. Y la verdad es que con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación lo fui logrando. Y algo que sucedió cuando lo fui logrando es que se me subió un poquito el ego. Pero luego me lo bajaron, no se preocupen. Porque pasó, como dicen los chavos de ahora, tuve mis eventos canónicos. Yo les digo mis crisis existenciales, mis cambios, mis muertes en vida. Y lo primero que pasó cuando salí de la preparatoria, que para mí fue una época toda bonita y tierna en la que hablaba de estos temas, platicaba con mis amigos. Yo no tomaba en preparatoria, yo era una persona muy inocente, muy sana y me la pasaba en la escuela, comiendo dulces, cosas que no me dejaban comer cuando era niña. Ese fue mi rebeldía de preparatoria. Y pues se acabó la preparatoria, me cambié de ciudad, entró a la universidad y a partir de ahí todo comenzó a ser un poco extraño porque yo tenía muy claro cuando estaba en preparatoria que quería estudiar psicología, pero no sé por qué me dijeron que no lo hiciera. Muchas personas en mi vida en ese momento me dijeron que no era una carrera para mí, que no lo hiciera, y a pesar de que yo lo tenía clarísimo y yo sabía que para mí la práctica clínica de terapia era algo muy interesante que yo quería hacer en mi vida, pues me ganó la incertidumbre, la inseguridad, la inexpertise, la juventud o como le quieran decir, y no estudié psicología. En lugar de eso entré a trabajar, digo no a trabajar, entré a estudiar arquitectura. Y algo que para mí fue muy importante también, porque la parte de mí que es artista, mi artista y artesana, no sería nada sin la carrera de arquitectura. Aprendí muchísimo, no nada más a nivel creativo, sino a nivel estructural, a nivel de cómo funcionan las cosas, cómo sostener algunas situaciones, que después vi que como artista me ha resultado bastante útil. Y me gustaba mucho, disfruté enormemente la carrera, pero cuando yo llegué a la carrera tuve mi primer cambio o muerte o evento canónico, que fue la primera vez que me rompieron el corazoncito. Y pues yo tenía un corazoncito de pollo, les digo que era toda inocente, inexperta e infantil. Entonces me alejé del amor, dejé de creer en el amor, me alejé de todo ese mundo, que los hombres son todos iguales, nadie se merece mi atención y me clavé en ese mundo. Les digo que tenía yo el ego un poquito alto, pero bueno, pasa. Después de eso me enfoqué bastante en mis estudios, les digo que lo disfrutaba mucho y llegó en el 2018 un evento que cambió mi vida mucho más fuerte que cuando me rompieron el corazón. Pasaron muchas cosas mientras tanto, sí tuve algún que otro problemilla por ahí y situación complicada, pero esto que pasó yo jamás pensé que lo fuera a vivir. Para mí estas cosas solo pasaban en las películas. Y lo que sucedió fue que a mi mejor amiga le dio cáncer. Eso me llevó a mí al límite, a de verdad plantearme muchas cosas, cuestionarme todo lo que había creído hasta ahora en cuestiones médicas, porque mis dos papás son doctores. Entonces yo siempre crecí muy al lado de la vida
de doctores. En mi familia hay muchas personas que están relacionadas con el ámbito de la salud, fisioterapeutas, enfermeras, toda la familia está en ese ámbito. Y yo me di cuenta en ese momento de que la medicina no sabe qué hacer con el cáncer, porque no había una respuesta ante lo que estaba pasando con mi amiga. Cuando le detectaron el cáncer estaba en una etapa muy avanzada. Entonces yo tenía esta cuestión interior del por qué no se pudo antes, por qué sucedió, por qué no se puede curar, por qué. Muchas preguntas y pocas respuestas. Y lo que pasó en ese momento fue que yo, con el poquito conocimiento que tenía sobre meditación y Reiki, intenté ayudar a mi amiga. Fracasé olímpicamente porque ni siquiera yo entendía cómo funcionaban esas cosas. Y mi amiga pues era escéptica, era ya más del lado científico. Ella también había vivido experiencias extrañas como yo, pero como que elegía no creer que pasaban esas cosas. Entonces sucedió que mi amiga murió, pero fue un proceso, no fue de la nada, fue todo un proceso sumamente difícil y doloroso para las personas que andábamos por ahí. Y a mediados de este proceso por el que ella iba atravesando, que yo sé que fue complicado para ella, yo misma empecé a tener problemas de salud, problemas autoinmunes que no entendía muy bien por qué me pasaba, pero fue un momento de mi vida en el cual yo había dejado de lado el arte, había dejado de lado el ejercicio, el cuidar mi alimentación. Yo estaba completamente volcada en la carrera y en el cuidado de mi amiga y me dejé por completo de lado, y bueno, eso pasó su factura. La carrera de arquitectura es una carrera muy linda y muy noble, pero también si no sabes cómo organizarte y llevar tus tiempos puede convertirse en una prisión. Y para mí era sumamente explotador. Yo no dormía el tiempo que tenía que dormir. Yo no tenía ninguna práctica ya hacia mi salud. Si bien seguía meditando, como que bajé mucho el tiempo de esta práctica, dejé de hacer muchas cosas por cuidarme. Y a nivel emocional también pasaban cosas fuertes. Más allá de lo de mi amiga, en mi vida personal, yo me estaba cuestionando la carrera, la práctica profesional. Yo me estaba cuestionando el por qué había tomado la decisión de estudiar arquitectura, si yo lo que quería era estudiar psicología. Y para mí esto que pasó con mi amiga y con mi propia salud fue un golpe de la vida diciéndome, recuerda qué es lo que tú quieres, recuerda qué es lo que tú quieres hacer y a qué te quieres dedicar y para qué estás aquí. Y bueno, pasó el tiempo. La verdad en este momento no recuerdo si primero murió mi amiga o primero logré sanarme yo de la parte médica. Lo que sí es que después de la muerte de mi amiga vino un proceso muy duro de autoconciencia y autoconocimiento de mi interior, de mis emociones y a la par de la espiritualidad. Porque cuando pasan estas cosas uno se cuestiona también todas las creencias que hay en torno a lo espiritual, si verdaderamente existe Dios y la muerte y qué es y qué pasa después de la muerte, qué hacemos con eso que pasa. Así es que comenzó este cuestionamiento para mí, que también fue una situación de conexión espiritual muy especial y muy linda, porque yo veía a mi amiga en todos lados, no les miento, yo veía a mi amiga. Y ya les dije que yo no veo fantasmas ni muertos. Yo lo que veía era su esencia. Yo veía sus flores favoritas, sus pájaros favoritos, un rayo de sol en el lugar más difícil. Yo veía ese tipo de cosas y yo sentía a mi amiga ahí. Y una vez, en un sueño, descubrí que podía hablar con ella. Fue muy lindo. Bueno, primero fue aterrador porque yo estaba soñando y la vi y yo sabía que ella ya no estaba aquí. Entonces me dio mucho miedo. Pero después, cuando pasó el miedo, vi que era ella y
vi que había regresado a despedirse. Y esto, puedes elegir creer lo que tú gustes, puedes elegir creer que fue un sueño de una niña que estaba perdida y muy triste porque su mejor amiga había muerto de cáncer, o puedes elegir creer que fue una experiencia espiritual impresionante en la cual el alma de mi amiga regresó a despedirse. Yo no estoy segura de cuál de las dos fue. Lo que sé es que fue muy fuerte para mí. Y ese día que hablé con ella, cuando vino a despedirse, porque en vida no lo pudimos hacer, algo cambió en mi manera de entender la vida. Ese día yo perdí el miedo a la muerte, porque ese día, para mí, la muerte dejó de existir. Yo sabía que cuando las personas mueren no se van de aquí, y eso es algo que creo firmemente hasta el día de hoy. Y ahora he podido hacer más cosas con ese conocimiento y ayudar a más personas, pero para mí eso fue la primera etapa de lo que llaman el despertar espiritual, del darme cuenta de que era más que una persona y tenía un porqué y una misión de estar en esta vida, y le encontré sentido a esas situaciones tan fuertes y tan difíciles que pasé en ese momento de mi vida, que de verdad yo estaba al borde del vacío. No les quiero decir de volverme loca. O sea, yo igual y sí me volví loca temporalmente en ese momento, porque yo ya no sabía si era cierto de lo que yo sabía y que no, o qué estaba pasando o por qué. Pero bueno, sucedió eso. A partir de ahí yo seguí mi práctica de meditación, ya no como... Sí, no sé cómo decirles o explicarles lo que sucedió. Simplemente cambió mi forma de ver todo y fue como en un chispazo, fue muy rápido. No tuve que hacer un proceso largo. El proceso largo fue el de sanación emocional, pero en mi mente todo lo empecé a entender de forma muy clara. Empecé a entender qué eran las cosas que yo percibía cuando era niña, lo de los fantasmas y estas energías que hay y cómo funciona. Empecé a entender el manejo de la energía dentro del cuerpo, porque yo ya había experimentado el Reiki en mi cuerpo y me estaban enseñando, pero en ese momento yo entendí cómo funcionaba desde adentro y entendí la meditación de una forma diferente, ya no como vaciar la mente, sino como observar lo que pasaba dentro de mi mente. Entonces cambiaron mis prácticas de espiritualidad, empecé a orar, empecé a cuestionar a Dios y a buscar mi propio concepto de Dios, porque siempre recaía en lo que la iglesia me había dicho. Y muchos tipos de iglesias. Yo después de la católica fui a varias cristianas y budistas y muchos tipos de iglesias. También soy curiosa, entonces me gusta aprender mucho. Y dejé de lado todas estas cosas y todas estas prácticas y me concentré únicamente en lo que mi interior me pedía. Y cuestioné a Dios. Y hablé con ese Dios que era mi Dios, no el de las iglesias, no el de los budistas, no el de los adventistas, no el de los católicos, no, mi Dios. Y les puedo decir que genuinamente lo encontré dentro de mí, pero no tenía forma. La forma se la encontré después, ahorita les cuento. El caso es que terminé la carrera de arquitectura todavía con un vacío existencial, todavía con muchas cosas sin sanar. Y sin saber qué iba a pasar con mi vida, porque para mí todo acababa de cobrar un nuevo sentido, algo diferente, y la vida no era esta cosa que terminar de estudiar y trabajar y ganar dinero. Para mí todo cambió. Así es que al terminar arquitectura regresé a la ciudad en la que nací y abrí una cafetería con mi familia. Empecé a trabajar ahí, completamente alejada de la arquitectura. Yo quería alejarme del mundo que para mí era banal, el mundo material. Yo quería alejarme de todo eso. Yo solo quería aprender más sobre espiritualidad y metafísica y cosas paranormales y todo lo que se había abierto ante mí con esta realización y este nuevo mundo. Y luego, pues empecé a investigar, a leer mucho sobre eso, hasta que vino esta época de encierro que todos sabemos y todos conocemos. Y ahí fue cuando
empecé a llevar a la práctica muchas cosas que en teoría yo ya sabía o pensaba que sabía. Ahí empecé a hacer jardinería y a conectar con las plantas y a entender un poco más cómo funcionaba la energía de la creación, no ya nada más del cuerpo o de mi cuerpo o dentro de mí o de las personas a mi alrededor, sino de la tierra. Yo empecé a conectar con la tierra y me salía todos los días a un espacio con pasto y tierra, acostarme, pararme descalza, tomar el sol. Y para mí todo eso se volvió mágico, porque yo sentía todo diferente. Para mí esto era como una vida después de la muerte, porque cuando murió mi amiga, también murió una parte de mí, la parte de mí que tenía fe en todo lo que los demás me habían dicho. Y nació esta que se puso a buscar por su cuenta sus propias respuestas. Para mí, Dios tiene forma de planta, porque a través de las plantas yo entendí el amor incondicional. Para mí era como que yo las regaba y les daba agua y las dejaba ahí en el sol y ellas me regalaban flores, así porque sí, nada más. Y yo no las regaba pidiéndoles flores, yo solo quería cuidarlas, que estuvieran bien. Y fue una época muy bonita, la verdad. La recuerdo con mucha nostalgia y mucho cariño porque yo me pasaba todo el día en la naturaleza. Y para mí era hermoso. Y además tomando café, que en la cafetería aprendí a preparar cafés. No es por nada, me quedan bien buenos. Ojalá algún día tengan ustedes la fortuna de que les prepare un café. Modestia aparte. Tomaba café con mis plantas y es algo que amo y extraño mucho. Pero bueno, después de las plantas, en esta búsqueda de información, empecé a encontrar distintos caminos para encontrar las respuestas que buscaba. Aquí aprendí primero sobre angelología y angeloterapia, lo cual también abrió un panorama diferente sobre la espiritualidad para mí y el entender qué eran los ángeles y cómo se relacionaban con Dios desde un punto de vista diferente del que me habían enseñado en la iglesia, y ya con la conciencia de que mi Dios estaba en la naturaleza, en las plantas y todo esto. Entonces se presentaron en mi camino personas increíbles, de verdad, que yo no sé, de verdad creo que algo me estaba guiando, o mi propio corazón y mi propia alma en busca de sentido me llevó a estudiar chamanismo, herbolaria, temazcal, luego filosofía y mitología y literatura, y estudiar las religiones antiguas y diferentes cosmovisiones y culturas también ancestrales, la cultura inca, maya, toltecas, aztecas. Yo estudié todo lo que pude. Yo quería entender todo este nuevo mundo que se había abierto ante mí y que para mí era fascinante, sigue siendo fascinante. Sigo estudiando todas estas cosas ya de una forma más informal, pero bueno, también durante la pandemia una cosa lleva a la otra. Ya que empiezas en este camino, la verdad es que una cosa lleva a la otra y empiezas a aprender de una y conoces otra y te llama la atención, y así anduve yo mucho tiempo. Lo siguiente que sucedió fue que aprendí a cocinar. Aprendí a conectarme ya que había aprendido a conectar con las plantas, con otros ingredientes, con el agua, el fuego, el viento y la tierra, los diferentes elementos que nos componen a nosotros y a toda la creación. Y fue muy fácil aprender a cocinar y me gustó mucho. Lo vi como una forma de expresar lo que mi alma tenía. Siempre me gustó desde niña, pero yo solo hacía huevito o hot cakes. Aquí aprendí a hacer más cosas. Y un tiempo aprendí a hacer pan y vendí pan y galletas con mi hermano porque no teníamos trabajo y pues nada, una aventura en la que quisimos entrar. Después de eso empecé a trabajar con la arteterapia sin saberlo. Cuando murió mi amiga, otra amiga muy querida, que le mando un saludo enorme, si está escuchando esto ya sabe quién es, me dijo que ella me recomendaba aprender a tejer porque cuando su mamá había muerto ella había aprendido y le había ayudado mucho. Y tejiendo, aprendiendo a tejer, yo entendí también cómo se entreteje la vida,
y el destino por todas las cosas que me sucedieron a mí. Y empecé a meditar con los ojos abiertos, mientras tejía, mientras daba vueltas y hacía nudos. Aprendí otra forma de meditar y eso me llevó a experimentar con más cosas artísticas. Empecé a pintar, empecé a hacer muchas cosas, a bordar, a coser, dibujar, mezclar cosas. Y también por ahí se atravesó el curso de herbolaria, entonces yo hacía mezclas de plantas, todavía las hago de vez en cuando. Y bueno, con todo este camino, en cuanto pude salir de nuevo después del encierro, empecé a practicar, porque yo tenía muchas cosas ya de la teoría, pero no sabía cómo era la práctica de las terapias. Sí había dado terapias. Cuando aprendí Reiki, yo hacía Reiki a mis primos, a mi familia, amigos cercanos. Yo llegaba con cualquier persona y le decía, ¿te sientes mal? Te hago Reiki. Porque quería practicar. Y me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho dar Reiki. Siento muy bonito yo cuando ofrezco eso. Pero empecé a hacerlo de forma más profesional. Y las puertas se fueron abriendo para las terapias alternativas y fui aprendiendo más cosas. Y en esa apertura de puertas para mi trabajo en terapias alternativas encontré algo muy bonito, que es que cuando tú ayudas a alguien en su camino de sanación, también te ayudas a ti mismo en tu propio camino. Yo cada vez que doy una terapia aprendo muchísimo de mí. Casi siento que me terapea a mí en lugar de que yo terapee a las personas. Como que siempre hay lecciones, siempre hay una lección para mí en cada trabajo que hago y eso me encanta. Pero también conocí a la sombra de la espiritualidad, la sombra del mundo terapéutico, de las terapias alternativas. Yo ya había conocido a la sombra de la psicología porque tuve muy malas experiencias con muchos psicólogos desde que era niña y sobre todo después de la muerte de mi amiga. Yo busqué acompañamiento terapéutico con un psicólogo y tanatólogo y ha sido de las peores experiencias que yo he tenido en mi vida. Terminé sintiéndome mucho peor de lo que empecé. Y entonces yo le había perdido la fe a la psicología y a la medicina por todo esto que ya les conté. Para mí las terapias alternativas eran lo máximo, lo mejor y lo único que funcionaba. Y cuando empecé a trabajar me di cuenta de que no, realmente no es así. Hay una sombra en el mundo terapéutico porque mucha gente que ofrece servicios creen que lo que tienen es lo mejor. Y yo lo sé, porque yo fui así. Yo creía que la única respuesta verdadera, la única terapia que servía era la que yo hacía. Y de pronto me topé con personas que tenían esta misma sombra, pero a un nivel mucho más extremo, que llevaban muchos años de su vida trabajando así. Y me asusté mucho. Y también aquí ya trabajaba con el tarot. Y empecé a ver cosas que yo no quería ver, que realmente no me gustaban. Las mismas sombras de cuando era niña que me perseguían, pero se hicieron más grandes y más fuertes porque ahora yo también era más grande. Y la sombra va creciendo siempre con la luz. Entonces yo aprendí muchas cosas hacia lo positivo, pero también aprendí muchas cosas desde lo negativo. Me faltaba pasar esa prueba, la prueba de la sombra, del discernimiento, de lo que es verdad y lo que no, lo que viene desde el corazón y lo que no. Y me topé con muchas personas que no trabajaban desde su corazón y no trabajaban desde la verdad. Y como me asusté mucho, dejé un tiempo de trabajar. Que a veces me arrepiento, pero creo que hoy, viéndolo en retrospectiva, fue lo mejor que pude haber hecho. No mucho tiempo, solo como 2 meses dejé de trabajar. Y llegué a un vacío existencial porque para mí las terapias alternativas habían sido el sentido de mi vida, lo que me regresó las ganas de ofrecer algo al mundo. Y al descubrir esa sombra, yo pensé que había perdido todo. Luego vi que no, era solo una prueba que tenía que pasar. Pero fue complicado, fue difícil.
Y al ver las sombras de lo que había afuera, también tuve que enfrentarme a las sombras de lo que había adentro. Creo que eso fue lo más difícil, ver todas las cosas que había estado haciendo mal, todas las cosas que no hice desde la verdad y que hice desde el ego, y reconocerlo y aceptarlo y trabajarlo y perdonarme a mí misma por todas estas cosas. En fin, después de eso, cuando logré pasar la prueba del discernimiento y aprendí a ver la verdad y a dejar de mentirme a mí misma, llegó a mi vida la arteterapia de una forma mágica, de verdad. Yo estoy muy agradecida con Dios y muy impresionada por cómo cuando yo me he propuesto algo siempre se han abierto caminos y facilitado puertas cuando yo actúo desde la fe y desde el sentir, lo que les decía, que hoy sentía que tenía que grabar esto y siempre que actúo así, desde mi verdad, se abren los caminos de formas que yo ni sospecho, pero bueno. Cuando empecé a estudiar arteterapia me di cuenta de que lo que había estado haciendo al tejer y pintar y cocinar y todo eso era terapéutico para mí y había sido parte vital de mi proceso al verme reflejada en mis obras terminadas y en mis procesos, sobre todo en el proceso de creación de una obra de arte. Siempre se refleja el proceso que estamos viviendo como artistas en nuestra vida personal. Empecé a vender artesanías también y a hacer otros tipos de arte, a escribir, cantar, bailar. Regresé al mundo de la danza después de muchos años. Regresé al mundo del ejercicio, mi cuerpo me pedía movimiento y después, a la par que inicié arteterapia, empecé mi formación más seria y profesional en psicología. Antes de eso yo siempre desde la prepa había leído textos de psicología, pero ahora sí entré a una escuela con una formación más formal, valga la redundancia, y pues estoy en eso. Estoy en formación, sigo aprendiendo. La vida es un camino, no es un camino, es el camino. El final es la muerte. Pero la vida es el proceso. Vivir la vida es vivir el proceso, disfrutarlo. El proceso nunca se acaba, el proceso es el presente. Y eso es lo bello. El fin no es el resultado de lo que voy a hacer con mi vida. Es disfrutar lo que estoy haciendo en el presente con mi vida. Entender eso tiene muy poco que lo entendí, de verdad muy poco. Fue como hace un mes que estaba reflexionando sobre eso. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, mis obras de arte no están terminadas. Podría, el día que sea, mejorar todas y cada una de ellas. Así como mi vida, la vida que creé y que hoy amo y agradezco y me encanta, no es una vida terminada. Es una vida en movimiento, en constante proceso, como yo. Que ahora que veo en retrospectiva todos mis procesos, todos han sido perfectos, útiles, necesarios y muy lindos. Cada uno a su manera, unos más duros que otros, unos casi me matan, pero han sido muy lindos, ya que los veo desde acá. Y nada, la arteterapia para mí engloba todas mis pasiones: el arte, la terapia, la psicología, la filosofía, la literatura, la música, la danza. Encontré al fin, después de todas las dificultades del camino, después de todos los comentarios irreverentes de personas, porque no se crean, sí me dijeron muchas veces que estaba loca y que no estaba llegando a nada. Pero yo sabía, algo dentro de mí me decía que algún día iba a encontrar algo para mí. Y encontré la arteterapia y jamás he sido más feliz. Me costó, tuve que sacrificar muchas cosas: tiempo, esfuerzo, dinero, personas, cosas que eran súper valiosas para mí. Pero sin duda valió la pena, por tener la libertad de hacer lo que me apasiona y vivir de eso y saber que en cualquier momento yo lo puedo cambiar, porque es un proceso, es parte del proceso. Yo no sé cuánto tiempo más voy a estar así, yo no sé cuánto tiempo más voy a estar haciendo el podcast. Así como este episodio yo no sé qué va a salir,
Solo espero que sea de utilidad para alguien, porque a mí hubo muchas personas que, compartiendo su propia experiencia, me ayudaron en mi proceso. Creo que eso es lo que me lleva a querer compartir mis aprendizajes y mi proceso de arte terapia y todo. El saber que hubo personas antes de mí que lo hicieron y escuchar sus historias siempre me inspiró y me ayudó a saber que sí se podía seguir, que sí había forma de llegar allá al punto lejano de la felicidad. Así es que espero que esta historia te sirva a ti. Siempre recordar es toda una aventura para mí, es volver a vivir. Y nada, deseo que disfrutes mucho tu proceso, tu día. Te agradezco enormemente que me escuches el día de hoy, que me acompañes en este que sigue siendo mi proceso. Y ya, nos vemos a la que sigue. Bye. Creíste que ya había terminado, pero te engañé. Y la verdad es que me engañé a mí misma también, porque solo quiero terminar con un disclaimer. En alguna parte de por aquí mencioné lo de las sombras de las terapias. Igual y hago un episodio después sobre eso porque es un tema muy amplio. Pero yo sigo usando el tarot y la angeloterapia y todas las herramientas que aprendí antes. Nada más aprendí a usarlas de la manera correcta en la que a mí me funcionan. Y entendí también a lo largo de este camino que la importancia no está en las herramientas que utilizas o en la cantidad de cosas que sabes o de recursos que tienes, sino en cómo lo utilizas y el por qué, la intención que hay detrás. Al final, cualquier cosa puede ser tu herramienta. Yo he utilizado en algunos procesos de sanación y acompañamiento un bote con tierra, literalmente. Así que solo eso. El día de hoy no te pido que no juzgues las herramientas que cada quien conozca. El tarot es una cosa por sí misma polémica que también le puedo hacer otro episodio, y todo lo demás también tiene su polémica. Así que nada, solo era un pequeño disclaimer. Ahora sí, espero que estés muy bien, te mando un gran abrazo, que tengas un excelente día, tarde, noche o cualquier momento en el que me estés escuchando, y muchas gracias por acompañarme. Bye.